Si te interesa la economía, pero también el contexto, el análisis pausado y la mirada a largo plazo, te invitamos a entrar en nuestro Economics Café. Un espacio para reflexionar sobre tendencias económicas de la mano de los expertos del Servicio de Estudios de Mapfre. ¿Te tomas un café con nosotros? Hola, bienvenidos al episodio número 50 de Economics Café. En el episodio de hoy vamos a hacer un programa especial sobre México y sobre su economía, porque las elecciones de este domingo han sido una de las más importantes de la historia de México. Además de elegir a la primera presidenta de la historia del país, los votantes han elegido a todos los miembros de las dos cámaras del Congreso, a 9 gobernadores y a varios legisladores locales, es decir, a unos 19.000 funcionarios en total. Este 2 de junio casi 100 millones de mexicanos han podido votar para elegir al sucesor de Andrés Manuel López Obrador. Este programa de Economics Café lo estamos grabando unos días antes de estos comicios, pero si todo sucede como está previsto, lo normal, según apuntan todas las encuestas, es que Claudia Sheinbaum se proclame como nueva presidenta de todos los mexicanos. Sheinbaum es del mismo partido gobernante que Andrés Manuel López Obrador, de Morena, y habrá previsiblemente superado a su rival, Xóchitl Gálvez, que encabezaba una coalición de formaciones políticas heterogéneas. Queremos analizar qué consecuencias políticas, pero sobre todo económicas, trae para el país este nuevo ciclo político que se abre ahora para México. Y para ello hemos traído a este programa especial a dos grandes economistas mexicanos. Mauricio González es prestigioso economista, doctorado por la Universidad de Chicago, es una autoridad destacada en la dinámica macro y política del país. Durante su carrera en el gobierno y en el sector privado ha explorado todos los aspectos del desarrollo del país. Es también cofundador y presidente ejecutivo de GEA, Grupo de Economistas y Asociados, una firma de consultoría política y económica. En la Secretaría de Hacienda de México ocupó varios cargos influyentes y también varios puestos clave en la industria bancaria, incluido el de coordinador de finanzas del Banco Mexicano Somex. Además de todo ello, Mauricio González es consejero de Mapfre México. Mauricio, muchísimas gracias por sumarte a este Economics Café. Gracias a ustedes por su invitación. Manuel Aguilera, ya le conocen los espectadores de Economics Café, es director general de Mapfre Economics, ha sido durante muchos años presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de México, además de presidente del Comité de Seguros y Pensiones Privadas de la OCDE. Y también ha sido presidente de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, entre otras muchas responsabilidades. Manuel, bienvenido de nuevo a Economics Café. Gracias, Juan, y gracias a Mauricio por acompañarnos en este episodio del podcast. No, gracias, es un placer estar contigo, Manuel, siempre. Gracias. Bueno, como decía al principio, el foco de este programa es más económico que político, pero antes de entrar en las consecuencias económicas de estas elecciones para México, sí quería hacer un pequeño análisis electoral, porque al final la cuestión política, de alguna manera, por supuesto que condiciona el aspecto económico. Entonces, el resultado de las elecciones más o menos se da por descontado, Mauricio, pero sí que puede haber sorpresas en cuanto a la rotundidad de la victoria y sobre todo si vendría acompañada de una victoria en ambas cámaras, lo que le puede dar mucho más capacidad política y por tanto de implementar medidas económicas a la nueva presidenta. ¿Podemos esperar muchas sorpresas por ese lado? Mira, yo creo que hay una buena cantidad de mediciones confiables de casas encuestadoras que han, tenido presencia en estos ejercicios y cambios de gobierno que apuntan que Claudia Sheinbaum tiene una ventaja significativa. En promedio, un rango de 15 a 20 puntos. Yo puedo compartir aquí con el grupo, con Economics Café. Nosotros también hacemos encuestas de opinión pública y las hacemos de manera trimestral. Desde luego que en la época de elecciones, pues el foco está sobre los resultados electorales. Y también de nuestras propias mediciones,
la ventaja de Claudia Sheinbaum ha estado alrededor de 14, 15 puntos sobre Xóchitl Gálvez, una que acabamos de recabar este fin de semana. Se cierra esa ventaja y se ubica alrededor de 9 puntos. Entonces, creo que con eso el triunfo debería de ser contundente. Sin embargo, la vida siempre da sorpresas. Tenemos algunos ejemplos en otros países, en Turquía, en Argentina y en algunos más, donde los resultados son diferentes de lo que se preveía. En México es algo que puede suceder. Si en algún momento el porcentaje de participación de la ciudadanía, o sea, del electorado, se eleva de lo tradicional, que es 62-63%, a niveles del 70 o 75%, cosa que ha sucedido en México. Por ejemplo, en la elección presidencial de 1977, la participación del electorado fue de 77%. Si eso llegara a suceder, pues es posible que los resultados se aprieten más, ¿no? Debemos recordar que en México hay una regla donde si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor a 5 puntos, se puede utilizar un proceso de impugnación. Nosotros no creemos que vaya a suceder así, pero desde luego no podemos descartar nada. Afortunadamente pronto sabremos bien el resultado final y definitivo, y bueno, esperamos que, como tú bien lo señalaste anteriormente, Claudia Sheinbaum pueda resultar la triunfadora en la elección presidencial para el periodo de 2024 a 2030. Bueno, pues un pequeño comentario también por tu parte, Manuel. No vamos a especular, sobre todo porque nuestros espectadores, cuando vean este programa, ya sabrán el resultado de las elecciones, pero bueno, por supuesto que, como decía Mauricio, sorpresas ha habido en muchos procesos electorales, sino que se lo pregunten, por ejemplo, a Hillary Clinton, por poner solo un ejemplo, pero lo normal es que en estos comicios no haya sorpresas. Sí, considerando las diferencias que ya señalaba Mauricio, pareciera difícil que se presentara una sorpresa de estas. Siempre es posible, por supuesto. Y quizás un poco el espacio de incertidumbre, no sé si coincidas, Mauricio, tiene que ver con qué tan rotunda puede ser la victoria que obtenga Morena, independientemente de la victoria en la elección presidencial en términos de las 9 gubernaturas que están en juego, donde hay por lo menos 3 o 4 que parecen estar muy competidas y que podrían dejar el espectro de las 9 solamente ganando 3 Morena o quizás 6 Morena, en fin. Pero eso da una sensación de qué tan rotundo es el triunfo. Y la otra cuestión que yo creo que es importante, no solamente para las perspectivas políticas, sino también para las perspectivas económicas, es el resultado de la elección en términos de la composición del Congreso. Hasta ahora, la mayor parte de las previsiones que hay indicarían que no va a haber una mayoría calificada por parte de Morena en el Congreso, lo que significaría que no habrá posibilidad de hacer modificaciones a la Constitución, pero sí una mayoría simple que permite modificar pues, cualquier otra ley de las que existen actualmente o crear nuevas leyes, lo que, independientemente, insisto, de que no se modifique la Constitución, sí puede tener un impacto económico importante para los siguientes años. Entonces, está todavía ese rango de incertidumbre en este momento en el que estamos grabando el programa. Ya lo sabremos el próximo lunes. Sin duda. Veremos, ¿no? Sin duda, Manuel, y yo creo que ese es un punto importantísimo. Nada más agrego un comentario en el sentido de que el mes de febrero de este año, el presidente López Obrador envió aproximadamente 18 o 19 iniciativas de ley. La gran mayoría de esas iniciativas requeriría reformas constitucionales y tienen que ver con todo el espectro, digamos, económico y de gobierno. Hay temas de pensiones, hay temas sobre la composición y la manera de elegir a los jueces, sobre una posible reforma electoral para modificar el tamaño del Congreso. O sea, son cosas muy importantes. Y si en algún momento el resultado de esta elección hubiera esta mayoría calificada, o sea, más de 2/3 partes del Congreso, el presidente López Obrador podría, con la ayuda de ese Congreso, impulsar esas reformas, porque su periodo termina hasta el 1 de octubre. En el último mes. En el último mes habría 30 días donde el nuevo Congreso
coincide todavía con el presidente actual y entonces pues ahí se facilitaría, ¿no? Entonces nosotros coincidimos que es difícil que se alcance esa mayoría, pero como bien lo señalas, habrá que estar pendientes. Así es. Bueno, pues eso es un buen apunte también, esa mayoría de 2/3 que puede permitir al presidente actual todavía sacar adelante algunas medidas en el tiempo que le queda de mandato. Nuestros espectadores estarán desayunando ya en este momento con todas las noticias sobre lo que ha pasado en las elecciones y nosotros ahí no podemos aportar mucho valor, pero sí que podemos aportar mucho valor porque tenemos, como digo, a dos grandes economistas mexicanos, a esas perspectivas que se abren ahora por delante en el nuevo ciclo para el país y para la economía mexicana. Entonces, ahora sí, Mauricio, a tu juicio, ¿cuáles son los grandes retos, desafíos económicos que tiene la nueva administración? Se ha hablado en estos últimos meses que Claudia Sheinbaum tiene un perfil más business friendly, el estilo de López Obrador ha sido confrontacional en algunos casos, sobre todo con algunos sectores empresariales. Eso podría hacer pensar que la nueva presidenta puede tener cierta receptividad hacia el mundo económico, pero me gustaría saber cómo lo ves tú y cuáles son esos grandes desafíos que tiene por delante México y la nueva presidenta en su recién estrenado mandato. Mira, como bien lo señalas, México tiene grandes desafíos y también tiene grandes oportunidades que supongo que podremos comentar aquí Manuel y yo en unos momentos más, pero a mí me parece que desde el punto de vista económico el reto principal es el crecimiento económico. El crecimiento económico del país ha sido bajo para el periodo 2019-2024, con las estimaciones que hay para este año. En promedio será un incremento de 1.3% por año. Es cierto que se atravesó la pandemia, pero también en años anteriores ha habido crisis internacionales o frenos importantes para el crecimiento económico de México. Por ejemplo, cuando la crisis del 2009 y la caída de la economía estadounidense. Entonces, 1.3% es muy bajo, sumamente bajo. México debería de crecer por lo menos alrededor del 3% para darle oportunidad a los jóvenes que tratan de ingresar a la fuerza laboral. Entonces, yo creo que el reto de la nueva presidenta será cómo estimular la actividad económica. Y aquí yo creo que la presidenta va a enfrentar un dilema. Yo le llamo el dilema entre la ideología y el pragmatismo. Y me refiero a la ideología porque Claudia Sheinbaum tiene un origen, digamos, en su formación política, de haber sido muy participativa en movimientos y protestas estudiantiles, sobre todo en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ella tiene, digamos, una ideología, podríamos decir, de izquierda, quizás izquierda moderada, en donde la preocupación principal es pues el tratar de reducir la desigualdad económica en México, que es grande, tratar de aminorar la pobreza y que el gobierno tome las riendas para que eso ocurra. Pero por otro lado, pues lo que va a necesitar es sobre todo estimular la inversión privada. La inversión privada, la inversión mayoritaria en este país es de aproximadamente 16, 17 puntos del PIB y ha estado muy, digamos, con bajo crecimiento, salvo el año 2023, que es un buen ejemplo, donde la inversión privada repunta de manera importante. No solo por la obra pública, sino en particular por el impulso que le ha tratado de dar la economía privada a la expansión de la planta productiva, a la adquisición de maquinaria, a la ampliación de instalaciones, y ahí están los resultados. El año pasado la inversión privada creció alrededor de 12-13%, y eso permitió que el crecimiento del PIB estuviera por encima del 3%. Entonces,
ahí es donde está el dilema. Si tomas una actitud de darle certidumbre a los inversionistas, a los nacionales y a los extranjeros, proyectos hay muchísimos en México por desarrollar. Entonces, el país podría tener un crecimiento muy interesante. Si por otro lado se fortalece esta visión de que el gobierno debe ser el rector de la actividad económica, pues entonces probablemente no sería así. Y creo que ahí los primeros pronunciamientos de Claudia Sheinbaum serán claves para determinar pues en qué rumbo quiere darle al país en materia económica. Y bueno, pues en función de eso podríamos pensar que si da el giro correcto y el impulso correcto, la dirección correcta, México puede tener un buen futuro de crecimiento económico en los próximos años, 6 años, sin duda mejor que en los últimos 6. Bueno, pues nos quedamos esos dos mensajes que sin duda el crecimiento y la reactivación del crecimiento es el principal desafío, porque el nivel de crecimiento que ha vivido el país estos años está por debajo claramente de su potencial, y hay que ver cuáles los mensajes y la actitud que toma la nueva presidenta para propiciar esa inversión tanto internacional como local, con las múltiples oportunidades que pueden surgir en la economía mexicana. No sé, Manuel, si coincides ahí en esos primeros análisis y añadirías algún desafío adicional para México en este momento. Yo coincido con lo que dice Mauricio, en el sentido de que el crecimiento es el reto más importante, incluso para quienes, como la gente de izquierda, piensa que una de las cuestiones que debe resolverse de manera primordial para tener una mayor armonía social y mayores posibilidades futuras de crecimiento es la desigualdad. El crecimiento es la clave para lograr eso, la generación de riqueza. Estando de acuerdo con eso, creo que hay, digamos, dentro de los factores que pueden propiciar ese crecimiento, además de crear este ambiente hacia la iniciativa privada distinto al que se ha mantenido en estos últimos años, que genere, pues no sé, por ejemplo, asociaciones público-privadas para desarrollar ciertos proyectos, etcétera. Creo que hay otras condicionantes que también debieran ser una prioridad del gobierno si efectivamente quieren que la economía sea más dinámica, genere más riqueza y ayude a reducir las desigualdades sociales y económicas en el país. La primera es que yo creo que hay una función de la inversión pública que no se ha cumplido bien hasta ahora y que es clave para lograr que la inversión privada pueda aparecer, que es la función de creación de infraestructuras, inversión en intangibles, que creo que es una deficiencia importante y que se necesita para lograr mayores niveles de inversión privada. Segundo, que esto tiene mucho que ver también con el tema de la política fiscal y la política de financiamiento del gasto público, que yo siento, no sé qué opinas tú, Mauricio, que está metida en un tema de una enorme rigidez o inflexibilidad, sobre todo por la asignación que ya está desde la Constitución, para que una parte del gasto público se destine a programas sociales, que no dudo pues de las ventajas que tienen, pero hace falta una parte del gasto público que se pueda destinar también a la creación de estas infraestructuras y, por lo tanto, a crear espacios o ambientes adecuados para que la inversión privada se pueda desarrollar. Y dos temas más. Uno, que tiene que ver con la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho para que la inversión privada se pueda desarrollar de manera sana y genere los beneficios que puede generar. Es necesario tener una certeza jurídica que implica un fortalecimiento del Estado de Derecho. Y dos, que necesitamos también hacer algo con los temas de seguridad pública, que es indispensable también para que estas cosas ocurran. Entonces yo, insisto, teniendo como gran reto, gran objetivo el del crecimiento, añadiría estos temas de la necesidad de un replanteamiento fiscal para tener fuentes para poder hacer un gasto público sano. 2, la inversión pública como base para fomentar la inversión privada. 3, el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y 4, atender los problemas de inseguridad en el país. Sin duda, Manuel, que coincido, y creo que de nuevo son los puntos centrales que el gobierno tendrá que valorar. Y simplemente lo ilustro con algunos ejemplos numéricos. En términos globales, podemos decir que la estrategia de gasto público de este gobierno ha sido
desarrollar obras emblemáticas con la idea de generar polos de desarrollo, por ejemplo, el tren que da la vuelta a la península de Yucatán, o inversiones importantísimas para que México pueda producir más gasolina, dado que tenemos petróleo crudo, y algunas otras obras importantes adicionales, aeropuertos, ferrocarriles y otras cosas. Pero esas obras han costado mucho dinero. Entonces, el gobierno destina una muy buena parte de su presupuesto a esas obras. Pero el rubro donde mayor presupuesto se ha destinado es a entregar dinero directamente a las personas. Pueden en diversos programas sociales, ayuda para los adultos mayores, ayuda para los jóvenes, ayuda para las madres, una serie de programas que cuando uno revisa la estructura del presupuesto, se da cuenta que el 30% del gasto público de los programas de gobierno se va a darle dinero a las personas. Y para efectos de la inversión en infraestructura, en donde las obras emblemáticas le han quitado espacio a las inversiones de infraestructura tradicional, en energía eléctrica, en agua, en transporte, en caminos y en muchas otras cosas más, se va apenas el 15% del gasto. Entonces, lo que uno dice es, mira, sin duda que el gobierno debe tener un papel muy activo para fomentar el desarrollo social, porque si no lo hace el gobierno, esas tareas sí no la va a hacer la iniciativa privada. Pero por otro lado dices, quizás se les pasó la mano, porque el problema es que esto ha llevado cada vez a mayores déficits fiscales, cada vez a mayor endeudamiento, y no hay forma que se le pueda dar continuidad a esa política, porque entonces los niveles de endeudamiento del país van a empezar a ser preocupantes para inversionistas, preocupantes para analistas, y la verdad es que no puedes plantear una estrategia de mediano y largo plazo fincándola en el crecimiento de la deuda, ¿no? Y los países que lo han hecho así han tenido fracasos enormes. Entonces, ahí es donde van a tener que apuntalarlo. Y por supuesto, lo que tú señalas, despejar el horizonte, o sea, dejar claros cuáles son los propósitos y el modelo de desarrollo económico del país, respetar los derechos de propiedad y mejorar en el tema de la seguridad, porque los bienes que se producen y los servicios que se producen, pues necesitan transportarse y necesitan, ¿no?, la gente estar segura de que sus negocios, ¿no?, son una fuente de riqueza, no una fuente de problemas. Claro. Y yo añadiría a esta inflexibilidad que tú señalas en el gasto público por el asunto de las transferencias directas a la población, lo que yo llamo la rana en el agua tibia, que es el tema de las pensiones. Es un tema que está ahí escondido y que cada año significa un porcentaje más grande del presupuesto público que está etiquetado necesariamente para ese propósito. Déjame bordar un segundo sobre eso. 30% del gasto se va en entregar dinero a la gente. 20% del gasto se va a las pensiones. El nuevo gobierno tiene comprometido 50% del gasto porque no va a reducir los programas sociales. Eso me queda claro, porque además tiene propósitos políticos electorales. Y el asunto de las pensiones, pues es no, simplemente no le puedes meter mano. Entonces, entras con un gobierno, en un gobierno donde la mitad de tu gasto ya está asignado. Así es. Y si no haces crecer los ingresos, pues entonces uno se pregunta, ¿y entonces de dónde va a salir el dinero para todo lo demás? ¿No? Así es. Ese es un planteamiento que hay que estar muy atento, que es cómo pretende el gobierno reestructurar sus finanzas pues para que sus proyectos se vuelvan realidad y no sean una fantasía, ¿no? Sí. Y quizás ahí es la coyuntura, y quizás para terminar ya este apartado, en el que una manifestación del nuevo gobierno respecto de cuál espera que sea el papel de la iniciativa privada para tratar de coadyuvar y de financiar, por ejemplo, infraestructura a través de asociaciones público-privadas, es el que va a tener, ¿no? Eso va a ser un mensaje muy importante que no solamente impactará en las posibilidades de generación de infraestructura, sino también en la forma que se replantee la estructura fiscal de gasto del gobierno. Así es, y ahí déjame utilizar otra vez un ejemplo. Lo que ha ocurrido en la administración actual del presidente López Obrador es que el gobierno se ha, digamos, reservado el papel de líder en el campo energético. El gobierno es el que marca la pauta
y el gobierno es no solamente en la parte de la regulación, que eso estaría bien, sino en la parte de la producción, ¿no? De la producción de petróleo, de la producción de petrolíferos, de la producción de energía eléctrica en el país. Entonces, ahí se han generado, pero el gobierno no ha tenido todos los recursos para invertir lo que se necesita. Entonces, ahí tenemos literalmente una lista de rezagos y de empresas que estarían extraordinariamente interesadas en participar en el ramo energético en México, porque le ven mucho futuro, que no te exagero si te digo que pueden ser 40 o 50 mil millones de dólares. No se van a dar de un día para otro, pero se pueden dar en un periodo de 5 años o cosa por el estilo. Lo único que necesitan es que se encuentre o que se desarrolle la figura que les permita participar con seguridad sobre sus derechos de propiedad, ¿no? Y creo que ahí es donde, otra vez, en el tema del pragmatismo, ¿no? Pues el nuevo gobierno tendrá que decidir si quiere aprovechar esa oportunidad o si quiere reservarse el desarrollo del sector energético utilizando solamente los recursos que estén al alcance del erario público, ¿no? Que ahí casi reservarse eso quiere decir postergarlo, ¿no? Exactamente. Y creo que ese es un lujo que el país nos puede dar. Así es. Pero esto mismo que mencionabas, Mauricio, sobre la política energética, nos lleva a otra cuestión que queríamos abordar, que era lo que también apuntabas un poco al principio en tu primera respuesta, que son las muchas oportunidades que pueden surgir para la economía mexicana en los próximos años. En el caso de la política energética has mencionado bueno, pues esa apuesta del gobierno actual por los combustibles fósiles y además con un respaldo muy claro de la industria pública estatal. Quizás se ha dado menos relevancia a las energías renovables. Y desde luego en política energética podría haber muchísimas oportunidades de desarrollo para México si se dan las condiciones adecuadas para la inversión privada. Pero no es el único aspecto. Por ejemplo, también un tema recurrente en estas conversaciones cuando hablamos de Latinoamérica y más específicamente de la economía mexicana es la oportunidad que supone el nearshoring o el friendshoring con esas dinámicas comerciales internacionales que estamos viendo y cómo México puede ser un grandísimo beneficiado de la evolución del comercio internacional, teniendo en cuenta que es vecino de la principal potencia económica mundial. No sé si esas son dos cuestiones que para ti son oportunidades que México debería intentar afianzar y abordar en los próximos años y si se te ocurre alguna adicional para comentar. No, sin duda, yo creo que esos son los dos rubros principales y a mí me parece que eso es lo que conforma la mejor oportunidad que México ha tenido en años, o yo te diría quizá inclusive, sin exagerar, en décadas, para transformar su crecimiento de manera estructural. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que México en circunstancias normales su Producto Interno Bruto podría crecer 2,5% por año y si se hiciera o si se desarrolla una estrategia ex profeso para aprovechar estas oportunidades de inversión, tanto en el campo energético como en lo que se ha llamado el nearshoring o la relocalización de inversiones de otros países, sobre todo asiáticos, hacia el nuestro, ¿no? Para, digamos, impulsar la actividad exportadora, es lo que podría permitir a México tener crecimientos promedio por año del orden del 3,5 al 4%. Y ahí sí te cambia la perspectiva radicalmente. Creo que sería el florecimiento de lo que en inglés se llamó hace algunos años el Mexican Moment. Aquí le podríamos llamar un Mexican Moment recargado, ¿no? Entonces, ¿y por qué es esto? Bueno, simplemente en el tema energético. En el tema energético, lo que vemos es que la producción de crudo se ha bajado en los últimos 5 o 6 años de 1.900.000 barriles diarios, aproximadamente poquito más de 1.500.000. Petróleo crudo, México tiene suficiente.
El problema es que para extraerlo, Pemex no tiene la tecnología para hacerlo. Y durante esta administración, pues se marginó a las empresas, básicamente extranjeras, que sí tienen esa tecnología. Entonces, esos proyectos pueden representar un potencial de inversión enorme para el país. Lo mismo ha sucedido con el tema de generación de energía eléctrica. Entonces, yo sin exagerarte, estoy convencido de que podría haber inversiones adicionales en activos fijos, o sea, en activos productivos, del orden de 4 o 5 mil millones de dólares en promedio por año en los próximos 5 o 6 años, nada más en el tema energético. En el tema no energético, ahí te viene, digamos, la otra autopista, le llamaría yo, de oportunidad hacia un crecimiento más fuerte de la actividad económica en el país. México es una potencia exportadora. Hoy, México el año pasado, en cuestión de exportaciones no petroleras, alcanzó aproximadamente 570 mil millones de dólares. Esa es una economía en sí misma, ese es 40% del Producto Interno Bruto en México, está vinculado directamente con lo que se vende fuera del país. Eso ha traído una cantidad enorme de inversión de empresas extranjeras que quieren elaborar sus manufacturas en México, sobre todo para venderlas afuera de México, ¿ok? Entonces, el año pasado, y doy unas cifras, el año pasado México tuvo una inversión extranjera directa de 36 mil millones de dólares, cifra récord. Sin embargo, la mayor parte de esa inversión son empresas que ya están aquí, que han ganado dinero produciendo y exportando productos y que han reinvertido sus utilidades. Inversión fresca, inversión nueva fueron solamente 5 mil millones de dólares, que son muchos dólares. Pero ahí hay también manifestaciones concretas de interés yo puedo decir, por lo menos 60, 80 empresas extranjeras de talla mundial que tienen interés en venir a México. Y que si uno suma los proyectos que podrían desarrollar, también estás hablando de otros 50 o 60 mil millones de dólares. Bueno, todos estos son proyectos. Pero cuando tú tienes, por una parte, en el campo energético, posibilidades de inversión adicional de 3 a 5 mil millones de dólares, y no creo que exagere, y por el lado no energético, principalmente el manufacturero, hotelero, de servicios financieros, otros 3 a 5 mil millones de dólares, bueno, eso sí que pondría a México en la estratosfera. Entonces, pero no hagamos cuentas alegres. Yo digo, mira, con que se den 2,000 o 3,000 en el ramo energético y 2,000 o 3,000 en el ramo no energético, este país puede considerar que va a crecer 4% por los próximos 10 años o inclusive más. Entonces, es de ese tamaño la oportunidad. ¿Y qué se necesita? Yo creo que lo que se necesita es una estrategia de parte en donde el gobierno, considere las peticiones de los inversionistas, que no son difíciles de cumplir. Los inversionistas te piden certidumbre, abasto de energía, abasto de agua y seguridad. Y si tú planteas como gobierno una estrategia de ese tipo, la inversión se va a ir dando, ¿no? Por supuesto, lo que decía Manuel, la fórmula en algunos casos, sobre todo en la infraestructura energética, para que la participación privada, sin ser abusiva, sea segura, o sea, tenga sus derechos de propiedad asegurados. Con eso, el país puede tener un despegue como no hemos visto en muchísimos años, ¿no? La verdad. Sí, para complementar un poco esto que dice Mauricio, algo que estabas hablando sobre este asunto de que es una oportunidad que no se presenta en décadas, estaba yo un poco recapitulando sobre cuándo se nos han presentado estas oportunidades, sobre todo cuando vienen un poco de coyunturas más bien geopolíticas, coyunturas externas, ¿no? Sin duda el caso más importante del siglo pasado fue el asunto del petróleo, ¿no? En los años 70, cuando de pronto
los problemas en Oriente Medio y con Estados Unidos generaron un aumento del precio del petróleo y este país se volvió de un día para otro rico, ¿no? Así es. Como decía el presidente López Portillo, donde el problema era cómo administrar la abundancia. Así es. Una oportunidad que dejamos ir por falta de visión y de estrategia económica y política. Después viene la firma del Tratado de Libre Comercio en los 90s, que creo no es una oportunidad que se nos haya presentado, sino que buscamos, y que yo creo que es la decisión que sustenta buena parte de las oportunidades que se nos están presentando ahora. Y ahora esto, en que nuevamente es en buena medida un resultado de la geopolítica que genera esta relocalización y que nos brinda esta nueva oportunidad. Como tú dices, en algunos casos es algo que ya se está materializando, pero sobre todo en el caso de empresas que ya están instaladas en el país y que en esto ven una oportunidad de expansión. Pero yo creo que el fenómeno da para mucho más. Sí. Y de eso depende, el que lo podamos aprovechar dependerá también de cosas que debemos hacer. Y tú las has enumerado muy bien. De hecho, el último dato de inversión extranjera directa que salió apenas hace unos días, ya nos dice que el crecimiento del primer trimestre de la inversión extranjera directa ya fue menor que el del primer trimestre del año pasado, que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Parte tiene que ver con el hecho de que quizás algunos inversionistas están esperando el resultado de la elección, no tanto en México, sino en Estados Unidos, para ver cuál va a ser finalmente la postura si gana Trump nuevamente respecto de la política comercial de Estados Unidos y si esta relocalización a través de México sigue siendo tan rentable como parece ahora. Pero yo creo que la mayor parte está viendo eso, ¿no? Lo que tú mencionabas. Si hay bases para hacer una inversión segura en México en términos de seguridad jurídica, de seguridad física, de infraestructura suficiente, de dotación de energía, de dotación de electricidad para poder hacer prosperar los negocios. Entonces, yo sí coincido mucho contigo en el sentido de que es una gran oportunidad que tiene México ahora y en la que la mayor parte del beneficio que podamos obtener, si bien depende de algunos factores externos, depende mucho de cómo comprendamos la coyuntura y de lo que hagamos para hacerla realidad. Entonces, sí, también siento que esta será una de las primeras definiciones que tendrá que tomar este gobierno respecto de cómo piensa aprovechar esta oportunidad. Yo recuerdo que la candidata Sheinbaum planteó la conveniencia de aprovechar esta coyuntura, planteó la creación de parques industriales, en fin, un poco con énfasis más en el centro y sur del país, que entiendo que es una preocupación de desarrollo que se tiene y que es enteramente legítima y correcta, pero que yo creo que habría que buscar que fuera una consecuencia de un proceso de dinamismo económico que se materialice donde más oportunidades hay en este momento, que es el centro y norte del país. Pero nuevamente creo que efectivamente son dos cuestiones que están íntimamente relacionadas. Uno, el nearshoring como una oportunidad que nos viene de afuera, donde hay que tomar una serie de decisiones, y la política energética, que está muy vinculada a esto, ¿no? Volvemos a lo que cerrábamos en el último segmento, en el sentido de que el de tener una industria que dote de energía y de electricidad a los negocios es una precondición para que el nearshoring se dé. Entonces, no es algo que podamos postergar, es algo que hay que hacer ahora, si no vamos a dejar pasar buena parte del efecto positivo de esta oportunidad. Sin duda, pero yo creo que es una doble oportunidad en el sentido de que en el gobierno, alguien que haga, el próximo secretario de Hacienda, cuando haga bien sus cuentas y se va a ubicar de que pues, no tiene tantos recursos disponibles para gastar o para invertir como él pensaba, ahí está la segunda oportunidad, que es decir, oye, también hay muchos potencial de inversión, y ahí es principalmente extranjera, en el tema de la energía. Pero lo único que te van a solicitar es que les tengas, digamos, reglas claras. Creo que para ser justos, el gobierno actual, cuando inicia su gestión en 2019, tenía una idea de que algunos de los contratos y fórmulas de participación del sector privado extranjero, principalmente en el sector, en el rubro de energía en nuestro país, habían sido abusivos. Yo la verdad no lo sé, no soy especialista en eso, pero vamos a conceder que pudiera haber sido el caso. Bueno, cuando hay un contrato donde una de las partes siente que se puede o se debe de modificar algo, modificas los detalles del contrato.
pero no tiras el contrato a la basura, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está esta oportunidad de decir, mira, en lo que el gobierno no está de acuerdo, lo planteamos claramente a los inversionistas, a los posibles inversionistas privados, y negociamos y llegamos a un acuerdo, pero con el objetivo de moverse hacia adelante. Y creo que lo que ha sucedido en los últimos 4 o 5 años es que ya no se dio esta segunda fase de moverse hacia adelante, sino simplemente fue cancelar lo que ya existía, pero no diste oportunidad a mejorarlo, a perfeccionarlo. Y ahí yo creo que pues esa es la avenida, una de las avenidas para el próximo gobierno. Y bueno, ojalá que la tome porque puede ser, la verdad, muy fructífera para el país. Las oportunidades son enormes, desde luego, pero también hay riesgos sobre la mesa. Y con esta última pregunta ya cerramos la conversación. Apuntaba Manuel también en su última respuesta el tema de Donald Trump. Obviamente vivimos en un mundo muy complejo que afecta a la economía. Tenemos ahora mismo 2 guerras en Oriente Próximo, en Ucrania. No sabemos si los bancos centrales van a ser capaces de finalizar ese proceso de soft landing que han estado haciendo con subida de las tasas de interés sin provocar una recesión. De momento lo han conseguido, pero puede haber un accidente. Y luego, por supuesto, como decíamos, dentro de 5 meses hay otros comicios electorales un poco más al norte que pueden condicionar la economía mundial. El anterior mandato de Donald Trump ya protagonizó una reforma de ese tratado de libre comercio que afecta a las economías de Estados Unidos, México y Canadá, y se habla de forma insistente en que uno de los planes que tiene el posible nuevo presidente es volver a reformar ese tratado de libre comercio y quiere endurecer las reglas comerciales con posible impacto directo para México. ¿Cuáles son los principales riesgos en el horizonte para la economía mexicana? Pues mira, sin duda ese es un riesgo importante del que hay que estar pendiente y que además México se tiene que ir preparando. Y de nuevo, doy algunas cifras. A mí casualmente me tocó estar en la ciudad de Nueva York, ¿no? En una visita de trabajo con algunos clientes, fundamentalmente inversionistas que tienen sus recursos financieros en México, instituciones. El día que Trump anunció, cuando llegó al gobierno por primera vez, que iba a cancelar el Tratado de Libre Comercio con México. Y todos mis clientes me preguntaban, ¿y qué va a pasar? Y a mí me da un poco de vergüenza decir, pues no lo sé. O sea, es que yo también me estoy enterando igual que ustedes. Bueno, nada más les doy unas cifras. En ese año, 2016, si no recuerdo mal, Estados Unidos tenía un déficit comercial con México del orden de alrededor de 60,000 millones de dólares, un poquito más quizás. O sea, que le compraba más a México de lo que Estados Unidos le vendía a México, ¿no? Y eso a Trump simplemente es algo que lo desubicaba muchísimo, porque él quería en su mente fortalecer la economía de los Estados Unidos, es el famoso America First, ¿no? Entonces, él lo que quería es que se trasladara producción de México hacia los Estados Unidos. Bueno, finalmente hubo una renegociación del tratado, afortunadamente pudo proseguir, se mantuvieron reglas claras y precisas, y bueno, lo que hemos visto es que en los últimos 3 años, México ha incrementado sus exportaciones, de las cuales el 80% se van a los Estados Unidos, en 100,000 millones de dólares en 3 años. Es un logro fenomenal. Por eso decía yo, México sin duda ya es una potencia exportadora importantísima. Entonces, las cifras del año pasado nos dicen que el déficit comercial de los Estados Unidos con México se agrandó prácticamente 2,5 veces más de lo que era cuando Trump lanzó esa amenaza. Y además existe institucionalmente una revisión que se debe de hacer al Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá en el año 2026. Entonces, yo no tengo duda de que si Trump vuelve a ser presidente de los Estados Unidos,
ese va a volver a ser uno de los temas. Creo que también él ya ubicó que para los Estados Unidos también es benéfico este libre comercio con México y sin duda con Canadá. Pero una cosa es eso y otra cosa es el discurso y el aprovechar, ¿no? De que México ahora es desde el año pasado el primer proveedor de los Estados Unidos, o sea, ya rebasó a China. Entonces ahora podemos ser un poco el blanco, ¿no?, de estos ataques. Habrá que estar muy pendientes y sobre todo irse preparando, porque esto no es una decisión ni del presidente de los Estados Unidos ni de la presidenta de México, sino que involucra a los congresos y, por supuesto, involucra a la comunidad de productores en ambos países y a grupos de consumidores. Entonces, pero hay que atenderlo, porque si no, pues sí, nos puede poner algunos obstáculos en el camino. Y como decía yo, realmente una de las fuentes de crecimiento económico más importantes en México en los últimos 6 años ha sido su capacidad de vender afuera, o sea, su capacidad de exportar. Manuel. Sí, bueno, por supuesto coincido con el punto. Yo creo que el principal riesgo que tiene la economía mexicana con respecto a la nueva elección, a la elección en Estados Unidos, es precisamente el riesgo de la definición de la política comercial. Tengo la impresión de que Trump ha sido menos enfático en este tema, en esta campaña electoral, de lo que lo fue hace 8 años. Pero no quiere decir que no lo vaya a hacer, ¿no? Efectivamente, quizás los arreglos, no soy un experto en el tema, pero quizás las modificaciones que se hicieron al Tratado de Libre Comercio transfirieron parte del déficit de Estados Unidos con China al déficit de Estados Unidos con México, ¿no? Porque los chinos han encontrado otras formas a través de las cuales llevar a cabo sus exportaciones a través de México, y quizás sea algo que habrá que ver, se quiera acotar con la revisión del Tratado de Libre Comercio en 2026, o con alguna amenaza fuera de esos plazos que quiera hacer directamente el gobierno de Estados Unidos. Pero aún así, yo creo que independientemente de las modificaciones, de las eventuales modificaciones o ajustes que pudiera darse al marco del intercambio comercial entre México y Estados Unidos, hay un tema más estructural ya entre ambas economías, que va a seguir haciendo que, con ciertas particularidades más o menos, México siga teniendo un papel o una integración muy importante, y las exportaciones sigan jugando un papel muy, muy significativo en el crecimiento económico del país. Entonces, nuevamente será un reto para este gobierno el negociar con habilidad y entender un poco el contexto, para tratar nuevamente de sacar la mejor partida de esta inevitable negociación que tendrá que presentarse, en la medida que corresponde, insisto, corresponde a uno de los factores más importantes para entender el futuro dinamismo de la economía mexicana. Sin duda, y yo simplemente agregaría, bueno, sin ser también tampoco un internacionalista, un especialista en cuestiones internacionales, pero a mí me da la impresión que, por la forma de ser del señor Trump, él es muy dado a tratar de atemorizar a su contrario. Y yo creo que él sabe bien que una manera de atemorizar a México es con la cuestión comercial y con el tratado y con todos los flujos de inversión que vienen de los Estados Unidos hacia nuestro país. Pero creo que para propósitos de la política estadounidense, la prioridad va a ser más bien el tema de la migración. La migración para los Estados Unidos es hoy un problema sumamente complejo. Y doy unas cifras de las agencias estadounidenses. El año pasado, la patrulla fronteriza tuvo lo que ellos llaman encuentros, porque no son detenciones, no son simplemente encuentros de la patrulla fronteriza con migrantes que están tratando de cruzar hacia los Estados Unidos, y fueron 3.2 millones de personas, de las cuales 750,000, con estadísticas del gobierno de los Estados Unidos, fueron mexicanos, pero
4 millones fueron otro tipo de migrantes, muchísimos de países latinoamericanos y probablemente, seguramente, o no, seguramente también habrá algo de algunos migrantes, ¿no? De África, de Asia y de otros lugares. Pero el punto es que eso sí es verdaderamente, digamos, un problema político para quien quiera que sea presidente de los Estados Unidos. No solamente para el señor Trump, para quien quiera que sea, porque esos migrantes alteran toda la vida de la frontera, ¿no? México-Estados Unidos, ¿no? Arizona, Texas, Nuevo México, California y demás. Entonces, creo que sin duda el tema comercial, podrá haber cierta hostilidad en el caso en el que llegue a triunfar el señor Trump nuevamente por la presidencia, pero me parece que el corazón de la discusión puede estar más bien hacia el lado migratorio, ¿no? Y que también para México es un problema, porque pues ellos, ¿no? En Estados Unidos lo que quisieran es que nosotros retuviéramos en México a ese flujo de migrantes, y México simplemente no tiene capacidad de ninguna especie, ni económica, ni de infraestructura, ni política, ni nada para manejar flujos de migrantes de ese tamaño. Y la mejor muestra es lo que ha pasado, porque México ha intentado detenerlos, incluso poniendo una gran cantidad de elementos de la Guardia Nacional, tanto en la frontera norte como en la sur, y no ha sido posible. Este dato es impresionante. Yo creo que 3 punto algo es más o menos la población de Madrid. Van ustedes a imaginar a toda la población de Madrid moviéndose por México para cruzar, porque además lo lograron, porque son encuentros del otro lado. Hay otros que no lo logran, que se quedan ahí en el camino, cruzando ilegalmente a los Estados Unidos en un año. Es una cifra espeluznante. Descomunal. ¿No? El problema ya rebasó a nuestros países, a Estados Unidos, a México, por supuesto, y la verdad es que no se ve una solución nada fácil, y tampoco se ve que se vaya a componer solo, ¿no? Entonces sí es un gran reto. El objetivo de este programa es aportar claves a nuestros espectadores, claves sobre la economía, sobre los seguros, en este caso, en el programa de hoy, sobre México, y desde luego creo que el objetivo está sobradamente cumplido, porque hemos conseguido con vuestras reflexiones aportar valor a nuestros espectadores, conocer mejor cuáles son esos riesgos, como terminábamos ahora en esta última parte de la conversación, pero también las oportunidades, que es casi con lo que me gustaría quedarme, ese mensaje de cierta esperanza, ese momento mexicano que si sabe aprovechar el país, ese Mexican moment, realmente las oportunidades que tiene por delante son enormes, así que vamos a esperar que así sea. Mauricio González, muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato. Gracias de nuevo a ustedes, a su público, muy honrado en participar aquí en el Economics Café. Y Manuel Aguilera, como siempre, encantados y un lujo poder escucharte. Muchas gracias, Juan, y gracias también a Mauricio por acompañarnos en este programa. Gracias, Manuel. Volvemos en próximas semanas con más conversaciones. Hasta pronto.